Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy Perla Labarte, soy la directora del Museo Frida Kahlo Casa Azul y a nombre de todo el equipo del museo les damos la bienvenida en un día muy especial para nosotros porque hoy estamos de cumpleaños. Hoy el museo, exacto, hoy el museo celebra 67 años como un espacio abierto al público para profundizar el legado de Frida Kahlo. Me encanta que hoy estamos aquí con muchos amigos del museo, nos encanta que vengan a todas nuestras actividades. Muchas gracias también a quienes se acercan por primera vez a estas actividades realizadas por el área de comunicación educativa y vinculación educativa. Muchas gracias por estar aquí para celebrar este maravilloso día y sobre todo para celebrarlo con una plática que ha preparado la maestra Adriana Sandoval para hablar de uno de los espacios más importantes de la casa. Vamos a platicar del gran arquitecto Juan O'Gorman, porque estamos conmemorando también 120 años de su natalicio este año y nos encanta unirnos a las celebraciones que ha habido en torno a este gran arquitecto. Este espacio del que Adriana nos platicará un poco fue un espacio diseñado por Diego Rivera para que Frida pudiera pintar, para que pudiera estar cómoda y fue construido por el gran amigo de los dos, por Juan O'Gorman. Así que estamos muy contentos de que esa celebración sea de la mano de la maestra Sandoval y me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Adriana Sandoval es investigadora, gestora y curadora de arte. Es licenciada con honores por la UNAM y maestra con honores en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en la obra de Juan O'Gorman, gestora y curadora en arte moderno latinoamericano. Es fundadora y actual directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman. Realizó la gestión con el INBA para la restauración y limpieza de los murales de la Casa Nancarrow. Ha realizado la curaduría de destacadas exposiciones como Todo O'Gorman, Juan O'Gorman, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, y Juan O'Gorman y su Casa Cueva, apuntes para una reconstrucción. Ha sido asesora en diferentes muestras y ha realizado textos para revistas y publicaciones, como La Tempestad, la revista México Design y la revista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bienvenida, Adriana, bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Hola, buenas noches. Pues agradecer infinitamente la invitación para poder conversar con todos ustedes el día de hoy. Felicidades al museo por sus 67 años. Tener un museo abierto en México es de verdad un reto y es fundamental para preservar nuestra memoria. Entonces, felicidades. También agradecer mucho y con claridad a la directora de este espacio, a Perla, por su calidad humana. De verdad, para nosotros es importantísimo. Es muy refrescante y muy lindo tener ese tipo de colaboraciones y gracias a esa calidad humana y ese respeto mutuo es que nosotros como Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman estamos aquí para conversar con ustedes y es todo un reto porque la conversación de hoy pues tiene que ver con dos figuras fundamentales de nuestro país a nivel América Latina, internacional, sobre todo en últimas fechas, que es Diego Rivera y Frida Kahlo, de quienes hay especialistas desde hace muchos años y no es mi especialidad es O'Gorman. Y como ustedes lo habrán visto, yo estoy proponiendo una conversación donde O'Gorman sea una vinculación con estos dos grandes de la plástica mexicana. Entonces, también como lo platicó ahorita la directora de este espacio, pues platicaremos sobre este estudio que es muy importante dentro de el desarrollo de la arquitectura mexicana y del cual vale la pena mencionar, es poco conocido. Hay ahí algunas cuestiones que son claves para entender por qué no es tan conocido y también me gustaría comentar que esta presentación en este espacio tan importante se la quiero dedicar a mi hijo, que tiene 1 añito y 3 meses, que para mí ha sido una transformación tremenda la maternidad y le agradezco muchísimo, está aquí dormido. Entonces, pues dicho esto, iniciamos, compañeros. Espero de verdad que durante la conversación y al final de ello podamos tener la confianza de conversar,
Tengo ya 15 años trabajando Gorman, pero estos años que he dedicado a la obra de O'Gorman han sido simple y sencillamente porque es un tema apasionante y mi principal objeto ha sido compartir con amigos, con familiares y con el público en general la importancia de este autor. Entonces, siéntanse con toda la confianza. Quienes ya me han conocido en otras exposiciones saben que me interesa mucho generar el diálogo fuera de cualquier autoridad. Y yo vengo aquí a platicar lo que ha avanzado, pero no significa que no sea perfectible, y sobre todo el interés es que valga la pena para todos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a iniciar. Y bueno, también agradecer infinitamente a todos la presencia, pero a mi queridísima Marlene Ehrenberg. Muchas gracias por estar aquí, querida, que es una promotora extraordinaria también en materia de arte y cultura. Bien, Fundación Espacio Nancarro, O'Gorman. Voy a señalar algo importante en relación a nuestro trabajo, compañeros. Nosotros trabajamos con la convicción de que el arte y la cultura son herramientas esenciales para la transformación social. A través de exposiciones, talleres, conversatorios y colaboraciones interdisciplinarias, promovemos el acceso al conocimiento, a la reflexión colectiva y el resguardo de la memoria histórica. Esas son nuestras líneas de acción. Bien, como lo adelantaba la directora de este museo, una de las empresas de esta conversación pues es justo hablar de esta construcción que fue datada en 1946 y que es maravilloso poder observar esta incorporación de la roca que ya había tenido en su experiencia Diego Rivera. Lo vamos a ver adelante. El propio Juan O'Gorman estaba en un proceso importantísimo de su producción arquitectónica y algunas de las preguntas que podríamos formular al respecto es efectivamente quién lo hizo. Algunos comentan o se puede comentar que la ejecución es de Juan O'Gorman. Hay un libro número 14 de Cuadernos de Arquitectura donde O'Gorman entrega la autoridad y la autoría de la obra a Diego Rivera. Esto tal cual escrito en ese cuaderno a 10 años del fallecimiento de Rivera, en 1967. Entonces, en calidad de historiadora, mi oficio demanda que sea el documento el que hable. Por supuesto que vamos a hacer conjeturas, por supuesto que vamos a decir si es solamente Diego Rivera o si es Juan O'Gorman, y hablaremos un poco acerca de la necesidad de la construcción de este espacio, que tiene mucho que ver con la vida de Frida, pero también con una suerte de visibilización de su actividad como pintora, cosa que no se podía ver en el proyecto que le antecede en Altavista. Y bueno, no voy a ahondar en más detalles porque eso es justo lo que voy a empezar a desarrollar. Y bueno, pues de aquí la verdad es que la incorporación de estas ollas de barro en la parte superior es extraordinaria. La forma en la que convive la arquitectura de finales del siglo XIX con la arquitectura de estos años es verdaderamente significativa, y no hay una necesidad y ningún deseo de parte de ninguno de los involucrados en este proyecto en que no resalte o no se diferencie. Ahorita voy a platicar a qué intuyo puede deberse eso. Son fotografías de la época, ahorita no recuerdo al autor, y bueno, pues ahí a mí me gusta mucho hablar dentro del lenguaje de Juan O'Gorman como la petrificación de las formas. Ahorita va a tener todo el sentido del mundo esto que les estoy comentando, y es donde la roca más cercana y característica del Valle de México empieza a tener una presencia muy significativa. No hay ningún deseo por repellar, por adornar, es una manifestación del material. Para los tres, Frida, Diego y Juan, hay una fascinación por la roca, que ahorita vamos a entender de dónde viene, y un manifiesto de alguna forma también en contra de la modernidad, que para los años 40 ya la Ciudad de México ha tenido varias actividades en lo que respecta a un funcionalismo un tanto anónimo o de carácter internacional. Entonces, bueno, de aquí nada más me gustaría resaltar la belleza de las fotografías, de las imágenes y cómo era este espacio justo cuando se acababa de realizar. Esta fotografía verdaderamente es impresionante, es para mí una de mis favoritas.
Es Frida en el espacio ya construido. Revisábamos ayer él y yo, que está aquí también, que agradezco mucho que me estuvo apoyando. Esta es de Héctor García, ¿verdad, Eli? Es de Héctor García y es verdaderamente bella, ¿no? A mí es una de mis fotos favoritas y es muy bella no solo por el tiro, por la composición, sino porque es justo esta mujer manifiesta ya como una pintora, ¿no? Cosa que no era pública como en la actualidad, no era reconocida por todo el mundo como una pintora, pero a estas alturas ya había dedicado mucho tiempo de su vida y de alguna forma también creo que la realización de este estudio tiene que ver como esta reivindicación de esa actividad. Ahorita voy a ir más adelante para ser un poco más clara. Lo que les comentaba del cuaderno de arquitectura 14 del 64, perdón, me equivoqué, no 67, O'Gorman dice lo siguiente: la primera es un edificio monumental, aunque pequeño, de proporciones extraordinarias, construido en el Pedregal de San Pablo Tepetlapa, para albergar la maravillosa colección de escultura antigua mexicana que con tanto cuidado, costo y placer ha logrado reunir este maestro mexicano y que piensa regalar al pueblo mexicano. Se refiere a la Nahuacali. Estamos hablando de rocas. Hay dos construcciones de roca importantísima, la Nahuacali, y la que compete a nosotros es la otra, es una pequeña casa habitación con un estudio que hizo para su esposa Frida en las calles de Allende, en Coyoacán. A mi juicio, es un hecho muy importante el que, dentro del caos existente, este gran pintor haya aplicado su talento a la arquitectura, logrando hacer edificios que, además de servir convenientemente a su función, produzcan por sus proporciones, por los materiales empleados, por forma y color, una emoción estética extraordinaria. No es la primera vez que O'Gorman va a entregar la autoría, la inspiración a Diego Rivera, porque era un cariño desbordante el que él siempre le profesó a Rivera. De hecho, Edmundo O'Gorman, quien fue su hermano, en algún momento comentó que en realidad Diego Rivera fue su padre. O sea, decía, sí, hay un padre biológico que es Cecil Crawford, que es nuestro padre, pero el padre ideológico de O'Gorman sin duda fue Diego Rivera. Entonces, incluso podríamos platicar que Juan fue un autodidacta en materia de pintura, es decir, no cursa estudios oficiales en materia de plástica, de pintura, y se inicia en estos menesteres en el seno familiar porque su padre era un gran pintor. Entonces, eso incluso también lo comparte con Frida, pero O'Gorman había trabajado mucho la pintura de caballete, muy al estilo de su papá. Un ejercicio en el hogar, de formación del espíritu, de la inteligencia, pero no es hasta que conoce a Diego Rivera que dimensiona el sentido público y político de la pintura, sobre todo en la pintura mural. Es ahí donde Edmundo O'Gorman señala que Diego va a ser esta inspiración, esta brújula para diversificar su postura en relación a la pintura. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sin dejar de mencionar que la arquitectura de Juan O'Gorman se hace muy relevante justamente porque el pintor más importante de México solicita la construcción de un espacio arquitectónico funcionalista como el que él había realizado. Voy a ahondar un poco más al respecto adelante, pero sí es importante comentar eso. Si nos siguiéramos preguntando sobre la autoría, si es de Diego, si es de Juan, podríamos establecer de entrada que es una colaboración entre amigos que tiene antecedentes que nos pueden explicar las formas que posee esta pieza extraordinaria que tenemos aquí a un lado. Y hay una cuestión que también veremos más adelante. Déjenme ponerme esto por el frío, porque me está dando toda la espalda. Listo, ahí estoy. Entonces, no es la primera vez que O'Gorman tiene esas deferencias, esa consideración con Diego Rivera.
Aquí tenemos una imagen de Juan con Diego en lo que sería la casa de Jardín 88, en un contexto en el que Juan estaba metidísimo en el funcionalismo, donde estaba haciendo escuelas primarias funcionalistas y donde Diego Rivera había pues ya decidido que iba a habitar un espacio funcional. Y bueno, pues aquí tenemos estas fotos extraordinarias del actual Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. En el lado izquierdo tendríamos la casa, que no es, repito, casa estudio, es una casa para Frida Kahlo, y la casa estudio de Diego Rivera, que está del lado derecho y que es la color rojo. Elementos característicos, el concreto aparente, los pilotes o columnas en la parte de abajo, con la planta libre, que ustedes se darán cuenta que es muy parecida a la de la pieza de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Es muy parecida. O'Gorman fue uno de los introductores de la modernidad arquitectónica a nivel México y América Latina, y estas casas resultaron un ejercicio contundente para que los especialistas consideraran que en México había surgido de una vez la arquitectura moderna. Tendríamos aquí las escaleras que para los especialistas en materia de arquitectura, yo soy historiadora del arte, no soy arquitecta, pues señalan que las escaleras de O'Gorman eran de lo más valioso y representativo de nuestra historia o de nuestro acontecer. En lo que me gustaría, compañeros, que pusiéramos atención, repito, es en el color. Quienes han ahondado más en este punto, específicamente de las casas, comentan que los colores actuales que tienen estos espacios no son los originales, que con el tiempo han ido variando y se ha buscado que se parezcan que sean lo más parecidos a lo que inicialmente eran, pero lo que es una realidad es que eran cubos de muchísimo color y aunque quizás no nos encontremos en ese nivel de precisión, sí eran manifiestos de color extraordinarios. Esta es la pieza de Rivera, es una foto de la casa estudio de Rivera, que es maravillosa. Y aquí hay una cuestión, compañeros, que me resulta muy, muy importante. Y es que, ¿cómo podríamos entender la conversación que se establece entre Juan O'Gorman y Diego Rivera en materia, si no ya de arquitectura o de pintura, porque Juan O'Gorman ejerce las dos, sí en materia de modernidad? Ambos sujetos son importantísimos para comprender el surgimiento de la modernidad en el pensamiento mexicano. En ese sentido, compañeros, me gustaría llegar aquí a este punto, que es el trabajo de Diego Rivera en el retrato de Martín Luis Guzmán de 1915. Los especialistas, y bueno, de hecho la cronología de producción de la obra de Diego Rivera, nos habla de una participación del artista siendo muy joven en la vida parisina en materia de vanguardia y de pensamiento moderno en lo que a la plástica respecta. Concordamos en esa parte. De hecho, en muy recientes fechas se ha buscado reivindicar la importancia de Diego Rivera como cubista y los especialistas han señalado que incluso puede llegar a ser el pensamiento cubista de Rivera mucho más contundente de lo que fue Picasso. No es una materia que a mí me toque discernir, pero sí que está sobre la mesa en últimas fechas. Una de las cuestiones que me gustaría hacer un primer paralelismo entre Rivera y O'Gorman, de hecho leía yo una crítica donde decían que O'Gorman le fascinaba el escándalo y que la alianza con Rivera para ir a habitar las casas en Altavista eran como un pretexto maravilloso para armar el escándalo y demás. Esa parte puede o no considerarse, puede o no existir, pero lo que vale la pena señalar, compañeros, es que dentro del ejercicio de los dos autores por entender el pensamiento occidental moderno, existen dos ejercicios fundamentales. En el caso de esta pieza, ¿qué parecido veríamos con las piezas arquitectónicas que les acabo de mostrar, compañeros? Los ángulos son líneas rectas, pero hay algo fundamental, el color. Hay una postura de dos mexicanos en relación al pensamiento occidental. Son dos mentes sumamente inteligentes que están entendiendo los lenguajes de la modernidad
pero no lo hacen desde una pasividad, si concuerdan conmigo. Rivera va a incorporar el zarape, que es un elemento absolutamente mexicano, regional o local, a una narrativa absolutamente occidental. ¿Estamos de acuerdo? Y será el mismo caso de la parte que vemos en el fondo, que es un equipal, que los equipales son absolutamente mexicanos. Es decir, tendríamos a un hombre sumamente inteligente que entiende la estructura y las necesidades de este nuevo lenguaje, pero no pierde la oportunidad para incorporar un elemento. Diríamos, dentro de la conversación de la plástica internacional en materia de cubismo, a Rivera se le permite y se permite de manera muy asertiva meter un zarape y un equipal, ¿no? Es algo bastante extraordinario. Y mismo caso con el tema de O'Gorman en las casas de alta vista. Vamos a tener la receta, así como hablamos de la receta del cubismo en Picasso, considerada o ejercitada por Rivera, vamos a tener la propuesta de Le Corbusier interpretada por O'Gorman, pero con estos cubos de colores totalmente mexicanos. En esta discusión de la modernidad arquitectónica se van a incorporar las cactáceas, que es una manera en la que la gente, la población arcaica de América, era una forma en la que cercaban las propiedades. O'Gorman no es de la nada que introduzca las cactáceas, sino que sabe, conoce la tradición arquitectónica y de ahí utiliza o rescata estos elementos para dar la cerca de cactus y los colores que ya habíamos comentado. ¿De acuerdo? Hasta ahí iríamos bien, es decir, ¿cuáles son, además de esta amistad reiterada, además de esta admiración mutua que era mucho mayor en el caso de O'Gorman, más explícita de O'Gorman a Rivera, tenemos dos sujetos que están entendiendo cuál es su participación en la construcción del pensamiento moderno. Jorge Alberto Manrique, en un documento que realiza en la prensa en el 82, que acababa de morir Juan, y que se hace una exposición en el antiguo Colegio de Medicina, comenta lo siguiente: en 20 años, O'Gorman se encuentra, después de su propia evolución personal de los cambios históricos del país, en la posición contraria del joven de 1930. No sé en realidad qué tan habitable fue la casa de San Jerónimo de corta vida, pero parece claro que una arquitectura tan rabiosamente individual no podría en ningún caso ser paradigmática. Esto se decía después de que O'Gorman estaba muerto, y lo que es bien interesante es que Jorge Alberto Manrique titula al artículo de periódico como Juan O'Gorman, polémico y contradictorio, porque después de que surge en la escena internacional o nacional con estos manifiestos lineales de color y demás, pues resulta ser que para muchos críticos les resultaba contradictorio la presencia de la roca, la imaginación, la escultura en coordinación con la arquitectura. Es importante que nos quedemos con esta idea en lo sucesivo, y también señalar quizás que Jorge Alberto Manrique era uno de los alumnos más avanzados de Edmundo O'Gorman, y comentar que tanto Edmundo y Juan realmente nunca pudieron sostener una relación amistosa siendo hermanos, ¿no? Hay una cuestión en la que quiero reiterar, compañeros, sobre todo que volteen a su alrededor. Tanto de Rivera como de O'Gorman, como Frida Kahlo van a tener, con toda la claridad del mundo, una extraordinaria fascinación por las rocas. Esta fascinación se ha reiterado que puede ser una particular sensibilidad de ellos. Claro, es lo mexicano. De hecho, aquí tenemos algunos elementos precolombinos, pero vale la pena señalar que sí hay una sensibilidad, que sí hay un gusto, pero también había algo, compañeros, que estaba aconteciendo a nivel nacional y que era verdaderamente algo fascinante, que eran las primeras excavaciones de los espacios, pues que ahora llamamos arqueológicos, y que revelaban una historia oculta del México antiguo, o es decir, para ser más precisos, de lo que es el territorio mexicano previo a el arribo de los occidentales. Imaginemos, compañeros,
la fascinación por la excavación y cómo la tierra iba revelando narraciones para las cuales la imaginación no era suficiente. No sé si a alguien de ustedes le fascina en particular el arte precolombino, pero imagínense solamente cuando encontraron a Coyosauqui. Hay unas imágenes extraordinarias de los trabajadores de Luz y Fuerza que estaban haciendo unos temas de cableado y que terminan encontrándose a esa diosa mexica. Verdaderamente imaginen que una infancia o gente sensible, estos eran como los grandes cuentos que generaban todo tipo de fantasía, considerando también, compañeros, ahorita para nosotros es muy habitual que se revelaba que en nuestro territorio habían estas pirámides o templos como los tiene Egipto o como tienen estos grandes espacios en Stonehenge, o sea, esta roca que emerge de la tierra y narra estas cosas olvidadas. Entonces, esta imagen que traje es de la Galería de Monolitos del Museo Nacional de 1887, donde se empiezan a recopilar estas piezas que se habían encontrado de manera previa, que habían estado ocultas mientras el dominio de la religión imperaba, pero que ya acercándonos hacia el siglo XX, con esta posición científica, van a tener un espacio oficial donde puedan ser observados. Sí, estamos en el contexto del positivismo y somos los avanzados y estos son los retrasados, pero esa era la narrativa oficial. Imaginen ustedes lo que implicaba para el público, para el visitante, saber que de ahí veníamos también. De verdad, esta imagen es extraordinaria, ¿no? Hay una fascinación por las rocas que en el caso de los tres se va a venir arrastrando hasta este espacio donde nos encontramos. Y más que arrastrando va a generar un diálogo muy importante. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Todo bien? Va. Bueno, ahora sí llegamos a esa parte que hablaba O'Gorman en relación a el primero, que decía la primera obra, y que es esta pieza llamada Anahuacalli, que como lo adelantaba la cita de O'Gorman, es un espacio arquitectónico que visualizaron tanto Diego como Frida, por lo menos como proyecto, donde se enseñarían las artes, se cultivarían las artes, pero sobre todo en la parte de este edificio, donde se exhibiría la colección de arte prehispánico de Diego Rivera. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Lo que vamos a encontrar en esta construcción ahora nos hace evidentemente todo el sentido con el estudio que tenemos a un lado, ¿no? La incorporación de la roca, el imaginario. A mí no me gusta hablar de fantasía, porque la fantasía parece ser que es algo que excede o que escapa de la realidad, y me gusta más pensar en la imaginación como esa síntesis de la sensibilidad de la persona que hace una mezcla de lo que le rodea, de las imágenes que le rodean, lo que hemos visto, lo que hemos soñado, es decir, imaginación para mí sería un término mucho más adecuado. Ahora bien, dice, cuando Frida, dejamos ahí un poquito a Diego, porque ya llegamos a la parte de las rocas, y vamos a hablar de O'Gorman en relación de Frida. Este es un extracto de la palabra de Juan O'Gorman, una recopilación de Ida Rodríguez Prampolini, donde decía Juan, cuando Frida se refería a su propia obra, era de una modestia refinada, de verdadera artista. Recuerdo como si hubiera sido ayer que al hablar de su propia pintura decía, el tema indispensable de mis cuadros es tan solo el pretexto necesario para poner el verdecito cerca del color rosa y a ver qué pasa. Como dos seres humanos que se encuentran por ahí por el mundo y que si se tocan las manos, y si llegan se tocan las manos y a ver qué pasa. Si llegan a ser amantes, se realiza un milagro. Y esto mismo pasa con el arte, si el verdecito y el color rosa llegan a encontrarse en su relación armónica. Ese es un extracto de un recuerdo que guarda O'Gorman. Es muy importante señalar y reiterar, compañeros, que Frida no es la Frida que ahorita tiene el reconocimiento de todo el mundo y por supuesto que es artista y por supuesto que sus cuadros, sus piezas son importantísimas.
Uno, esa parte. Otra parte que quienes ustedes recordarán a O'Gorman es un pintor de mucho oficio, de mucha precisión, de mucha reflexión, y señala esta anécdota de ella, que es muy natural, muy sencilla en su explicación, y él la señala como verdadera artista. No está obligado a hacerlo, no hay ninguna necesidad de que así sea, y sin embargo, él reitera desde siempre que Frida es una verdadera artista e incluso la señala reiterativamente como una influencia que O'Gorman recibe en sus pinturas. Ya habíamos pasado por esta imagen. Regresando al punto inicial de la conversación, si ponemos las piezas del 32 y del 46, podríamos encontrar algunas similitudes. No sé si estén de acuerdo conmigo. No encontré una imagen donde se pudieran ver los pilotes, pero sí alcanzan a ver esas columnas grises en la parte de abajo, que para los años 30 los habitantes de San Ángel decían que eran patas de araña porque eran demasiado delgaditas. Era una arquitectura que no les hacía mucho gracia en los años 30. Y si se dan cuenta, la parte de al lado, que es donde estamos ahorita nosotros ubicados, es bastante parecida. La planta libre, es decir, este hueco que hay abajo de la construcción, los pilotes, pero hay una presencia, como lo comentaba, del material, de la roca, que no es nada más en un sentido meramente funcional la incorporación de este material, sino, como lo habíamos anticipado, la presencia de la roca como un elemento que se contrapone a lo efímero de la modernidad, como un elemento local, como un elemento que estaba narrando muchísimas historias. Entonces no es un acto sencillo, por decirlo de alguna forma. Les comentaba que para mi punto de vista podríamos hablar de este cambio que se anticipaba hace un momento como un ejercicio contradictorio, como una petrificación de las formas. Se guarda la línea, se guarda la limpieza, pero la presencia del material, compañeros, es fundamental. Ahorita vamos a ver hasta dónde llega O'Gorman con este punto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y hablemos de nuevo de O'Gorman y Diego Rivera. O'Gorman dice, vemos aquí al productor de arte que es arquitecto en sus pinturas y pintor en sus composiciones arquitectónicas, al hombre que maneja las formas plásticas, ya sea por medio de volúmenes construidos o por superficies pintadas, pero cuya finalidad en ambos casos es la de producir el placer estético necesario para la vida humana. ¿De acuerdo? Esta frase, regresamos a Rivera y observamos que O'Gorman le va a tener una consideración importantísima como arquitecto. ¿De qué viene esta consideración, compañeros? Y además estamos viendo a Diego Rivera acompañado o acompañándose con Frank Lloyd Wright, que es el arquitecto más relevante de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Wright sea el considerado por muchos el arquitecto más importante cuando no es un arquitecto que se caracteriza por construir rascacielos o el edificio más alto? Porque él tuvo un ejercicio donde la historia, lo local fue muy, muy significativo, ¿no? Y esta investigación y esta búsqueda constante derivó en formas arquitectónicas muy notables que le ganó de parte de la propia sociedad norteamericana su consideración como uno de los arquitectos más relevantes. ¿Por qué O'Gorman señala a Rivera como arquitecto y por qué señala este espacio y el Anahuacalli como dos de los ejercicios más significativos de la arquitectura mexicana? Para O'Gorman, hacia los años 50, habiendo atravesado la Segunda Guerra Mundial, consideraba que la arquitectura mexicana y latinoamericana se cifraba en la no arquitectura. Es decir, era como sintomático de la época que la arquitectura hubiese derivado o hubiese desembocado en ejercicios anónimos, casas en serie, construcciones cuyo objeto primordial era abaratar costos y beneficiar a los propietarios. Como esa era la norma mayoritaria, O'Gorman, siendo arquitecto moderno de los primeros,
señalaba que por lo menos entre los años 30 y los años 50 era un síntoma de la sociedad mexicana la ausencia de arquitectura, y por eso destaca a Diego Rivera como arquitecto a partir de estos dos ejercicios, y lo señala de manera muy importante. Dice en la parte final, ya sea por medio de volúmenes construidos o por superficies pintadas, ahí va, pero cuya finalidad en ambos casos es la de producir el placer estético necesario para la vida humana. De aquí se rastrea este tema que anticipaba Manrique, diciendo que O'Gorman era contradictorio, porque en los años 30 era un rabioso comunista diciendo que el arte era de gusto burgués y que necesitábamos construir espacios económicos y funcionales. Entonces, ¿por qué hacia 1964 O'Gorman apela a la necesidad del placer estético en la vida humana? Pues claro, es un contradictorio. ¿A qué se debería, compañeros? Hemos atravesado la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura se ha convertido en un gran negocio para México, la construcción y el servicio de la arquitectura y de los arquitectos ha sido relegada. La conclusión de O'Gorman es que el funcionalismo no pudo ser un modelo, sino una excepción. Entonces, dentro de este contexto de crisis, compañeros, el arte tiene una capacidad importantísima para dignificar la vida de los seres humanos y de las colectividades. No hay un proceso como tal de contradicción, pero sí un cambio internacional, un sujeto que ha vivido 30 años más y que, por supuesto, entiende que en un contexto tan complejo de muerte y de destrucción como lo fue la guerra y los sucesivos conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, el arte va a tener una capacidad importantísima de transformación. ¿Estamos de acuerdo entonces todos para entender que no hay una contradicción? Sí sería una contradicción si somos demasiado exigentes, pero esas exigencias no son humanas. ¿De acuerdo? Y bueno, el hecho de que hayan sido amigos es padrísimo. Oh, muchas gracias. Paso para acá. Gracias. Sí, porque traigo la compu, gracias. Bueno, es que aquí está lloviendo fortísimo, pero bueno, yo voy a continuar, todos estamos bien, porque el ruido es mucho, pero vamos perfecto. Les seguimos, esto va a estar entretenido, entonces por favor siéntanse, pues es una experiencia igual rica. Bien, aquí vamos a tener un paralelismo muy temprano en el caso de Wright, 1921, la casa Hollyhock, donde podemos observar la relevancia que tendrá para Wright los lenguajes arquitectónicos prehispánicos. Es decir, estos templos, estas construcciones que se empezaron a revelar a finales del siglo XIX, Wright va a ser un lector preciso y puntual y traerá como propuesta esta arquitectura, lo que le llaman los revivals, que puede ser sobre todo en el caso de Wright, lo que le llamamos el Mayan Revival, que será esta incorporación de elementos históricos de nuevo a la técnica arquitectónica moderna. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante señalar que hablamos de 1921 y hablemos ahora, observemos el paralelismo, las similitudes que pueden llegar a tener guardadas sus respectivas proporciones con el Anahuacalli. ¿De acuerdo? Entonces, esta imagen tiene un sentido importantísimo. Son dos, verdaderamente son dos monstruos, son dos grandes del siglo XX, pero no hay una actitud servil ni de subordinación. Pensemos en una conversación inteligente de dos hombres que están tratando de entender lo que es la modernidad. O'Gorman también va a estar muy vinculado a Frank Lloyd Wright. Les traje como muestra de esa vinculación porque es importante y sano para Diego Rivera y para Juan O'Gorman separarlos en relación a sus méritos. Y es importante mencionar que O'Gorman tiene una aproximación individual, personal, con Wright cuando viaja a Pensilvania para hacer un mural con la Fundación Kaufman, de Edward Kaufman. La Asociación de Jóvenes Judíos de Pittsburgh iba a tener murales de O'Gorman
O'Gorman era muy joven y hace toda una narrativa comunista que al mecenas no le interesa y se cancela el proyecto, pero le pide que viaje a México y elija cualquier muro para hacer una pieza. Elige el altar principal del recién expropiado convento de lo que hoy llamamos la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra. Ahí, desde mi punto de vista como especialista en O'Gorman, resuelve el mural más importante en su técnica. Es la máxima obra de Juan O'Gorman. Pero la relación con los Kaufman, ¿por qué me lleva a Frank Lloyd Wright? En sus memorias, O'Gorman señala que Edward Kaufman, papá, porque con el que él trataba originalmente era con el hijo, era nada más y nada menos que el dueño de la Casa de la Cascada. Entonces, cuando iba a ver a Edward Kaufman, papá, pues resulta ser que lo recibe en la Casa de la Cascada. Y recordemos que Wright, como su nombre lo indica, va a ser importantísima la cascada para esa construcción. Es decir, el elemento natural, cómo se incorpora con la modernidad arquitectónica en un espacio habitacional. ¿De acuerdo? De este ejercicio importantísimo, sumando que O'Gorman participó en el Anahuacalli como ingeniero en soluciones de sistemas eléctricos, de desagüe, de agua y demás, es decir, esa relación ya estaba previa, más este contacto con los Kaufman, va a dar como resultado nada más y nada menos que la casa cueva, que será uno de los máximos ejercicios arquitectónicos de O'Gorman, donde la naturaleza va a cobrar una importancia muy significativa, donde lo regional y lo local también va a ser fundamental. Hasta ahí vamos bien, entonces tenemos entendido que sí hay una colaboración, hay un respeto, hay una fascinación por las rocas que comparten Rivera y O'Gorman. O'Gorman le va a ayudar a Diego para resolver arquitectónica e ingenierilmente la Anahuacalli, pero también tendrá un encuentro que le generará este ejercicio que sería uno de los más radicales que se hayan resuelto a nivel habitacional en México y América Latina. Ahí estamos hablando ya de un periodo sucesivo de Juan O'Gorman, que será la arquitectura orgánica. Y hay una fotografía que se le adjudica a Juan Guzmán, donde se comenta que todavía Frida alcanzó a conocer la construcción de este espacio. No fue muy bien recibido, no fue muy aplaudido. En este tiempo estaba haciendo Biblioteca Central y Casa Nancarrow. Biblioteca Central fue súper aplaudido y le fue súper bien. No el mismo caso de Casa Cueva, que podremos platicar más adelante, pero lo que me interesa es seguir entendiendo la seducción y la importancia que tenía la roca en los espacios arquitectónicos. O'Gorman ahonda en este cuaderno de arquitectura, dice, estas construcciones, las de Rivera, se han convertido en un enigma para el hombre podrido en civilización, quien no puede comprender su significado, puesto que no puede explicarse que haya existido alguna vez en el mundo hombres para quienes la contemplación de una obra de arte fuese de lo más importante en la vida. Volvemos de nuevo, sí es útil, sí es funcional, sí es habitable, pero también es importantísimo que cumpla otros objetivos de carácter estético y contemplativo, ¿no? En materia de contemplación en relación a Juan O'Gorman, el mejor ejemplo, compañeros, es Casa Nancarrow, que fue realizada para el músico norteamericano Conlon Nancarrow, y que aquí lo que tenemos es la fachada principal de la construcción. Esos dos ventanales que ustedes ven en la parte de abajo es una modificación posterior. Originalmente iba a tener de nuevo esas tres columnitas o pilotes, donde se podía estar en el jardín sin estar totalmente expuesto. Es una terraza de sombra donde Nancarrow se sentaba a observar el jardín. En su calidad de compositor y un compositor de música contemporánea importantísimo, O'Gorman va a construir para Conlon Nancarrow una caja de silencio. Si el músico trabaja con sonido y con silencio y la música de Nancarrow es sumamente compleja, O'Gorman va a abrazar al compositor con silencio y contemplación. Por eso es tan importante que esta cita, aunque refiere a la obra que estamos observando y el Anahuacalli, también hace una
relación significativa con Casa Nancarrow. Y de ahí también podríamos hablar muchísimo, porque O'Gorman va a ser un arquitecto que va a ser, a mí me gusta no hablar de casas estudio, sino de laboratorios para la producción artística. Yo puedo mandar con un arquitecto a que me elabore una cocina, porque es una casa cuya cocina debe ser importantísima, porque soy chef. Puedo mandar a hacer una casa donde el jardín sea importantísimo porque tengo hijos en crecimiento y necesito que tengan relación con la naturaleza. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Pero imagínense que me manda a hacer su casa Diego Rivera, que es uno de los pintores más importantes de México. ¿Qué es lo que va a hacer ese hombre ahí? Arte. ¿Cómo construimos un espacio para generar arte? Es un reto importantísimo para el arquitecto. Algo tan abstracto, tan complicado, tan extraordinario como arte, tengo que hacer una casa para que el arte se dé en ese espacio. Va a ser el caso con Diego Rivera y con Conlon Nancarrow, y las casas se convierten en herramientas para que se logre el objetivo. Por eso a mí me gusta hablar de casas laboratorio, donde todo tiene que darse. Deben de estar las condiciones exactas para que el artista, para que el creador se sienta acompañado y no juegue en contra de sí mismo. En el caso de Nancarrow, la contemplación va a ser importantísima, el silencio va a ser fundamental. Y en el caso de Diego Rivera, compañeros, ¿qué va a ser fundamental? ¿Qué sería importantísimo? La luz natural y en ese sentido, espacio para los murales, piezas de grande formato, pero O'Gorman va a ser entonces para Diego Rivera una caja de luz que el pintor no abandona hasta el final de sus días y en donde, vale la pena señalar, logró realizar las más importantes obras de su producción en materia de caballete. Va a haber otra, regresando a la fascinación de las rocas, va a haber otra fascinación que comparten Diego Rivera, Juan O'Gorman y Frida Kahlo, que será esta animadversión por la ciudad, por lo moderno. Así como José Clemente Orozco viaja a Nueva York y hace unas piezas extraordinarias en relación a la masa, al hacinamiento, esta impresión de habitar una ciudad moderna, Frida hará lo propio. Esta es una pieza de 1932, cuando estaba recién casada con Diego, y vamos a encontrar similitudes con la obra de Juan O'Gorman. Sin embargo, como estamos hablando de la fascinación de la roca, me gustaría que pusiéramos particular atención en ese montículo de rocas que la autora coloca y la parte que representa una estructura prehispánica, sin necesidad de ser arqueológica, pero sí hay una referencia, y cómo ese mundo natural, por decirlo, se contrapone a la industria que ella está viviendo, y el rostro de ella es un poco como de duda o de extrañeza. Estas dos piezas me permiten regresar a esta animadversión e incluso postura crítica que van a trabajar ambos autores en relación a la ciudad. Hay elementos importantísimos que vamos a poder observar en conjunto, que sería, por ejemplo, compañeros, este traje acá de un hombre, es como una especie de gancho. Muchísimas gracias, compañero. Es una especie de gancho, como una especie del anonimato de la serie, de la aniquilación. O'Gorman es bastante radical en ese sentido. Y vamos a tener también acá una prenda, ¿no? Una prenda de vestir distinta. Hay una coincidencia. En el caso de Frida Kahlo, el significado de las piezas, cada quien puede tener su interpretación. Solo estoy haciendo un paralelismo práctico que nos permite hacer las propias piezas. En el fondo tenemos la Estatua de la Libertad, acá tenemos de nueva cuenta una Estatua de la Libertad, y si concuerdan conmigo, hay de nueva cuenta esa duda en lo que nos están vendiendo como el progreso, como la modernidad y como el desarrollo. O'Gorman, sobre todo a partir de los años 40, va a realizar estas narrativas descarnadas en torno a la urbe, por la guerra, por cuestiones de ecocidios y preocupaciones que a él lo van a tener muy ocupado. Y pensemos que Juan O'Gorman es de las mentes mexicanas que anticipan el ecocidio, ¿no? Cuando hasta muy recientes fechas, en los años 2000, había toda una duda en relación a que si el cambio climático existía o no,
pues O'Gorman desde los años 60 o 70 lo estaba advirtiendo. ¿De acuerdo? Esa es otra coincidencia que vamos a tener en el lenguaje de ambos, la presencia de las columnas como esta referencia de la modernidad que hacía del pensamiento occidental griego y romano, lo clásico, el hacinamiento, la destrucción, el atentado en contra de la identidad. Y bien, acá va con otra parte de O'Gorman pensando en Frida como pintora. Dice, en las obras de Frida nos encontramos con la exactitud y la precisión, tanto en el tema como en la forma. Chequen esto, compañeros. A mi juicio, estas son las dos musas que más le inspiraron, pero no es la exactitud del cálculo matemático, escueto y esquelético, ni la precisión del barómetro o del termómetro. Su obra, permítaseme la frase un poco trillada y cursi, pero justa, es como una relojería mágica que nos da la hora exacta de la emoción. En sus composiciones plásticas realizada sin titubeos ni errores, no existen modificaciones entre el concepto imaginado y la ejecución. La seguridad en sus creaciones es absoluta y las proporciones en el dibujo, en la forma y el color, espina dorsal de toda obra plástica, son, a mi buen juicio, son tan perfectas que sus obras nos dan la impresión de haber crecido, chequen esto, de haber crecido lógicamente como una planta nacida en la tierra mexicana que produce flores de ternura, de fuerza y dolor. Pareciera ser que es demasiado alegórico o cursi lo que está diciendo O'Gorman. Repito, pensemos que O'Gorman es un extraordinario pintor a nivel técnico. Nos guste o no nos guste, su técnica es considerada por los especialistas en materia de plástica como de las más significativas del siglo XX. Pintura a fresco, pintura al temple, no hay quien le gane en temple a O'Gorman. O sea, estamos hablando de un gran pintor que no está adulando a la pintora Frida Kahlo, está tratando de hacer un ejercicio real para dar una opinión respecto de la obra, cosa que no es muy común en lo que llamamos crítica de arte. Un montón de adjetivos, le damos la vuelta y nunca hablamos de nada, porque lo que decimos de uno aplica igual para otro, que es extraordinario, único, maravilloso, o espantoso, horroroso y no sé qué tanto. No estamos hablando de esos ejercicios facilones. Y la conclusión de O'Gorman es que esta es la parte preciosa. Dice, da la impresión de haber crecido lógicamente como una planta nacida en la tierra mexicana que produce flores de ternura, de fuerza y de dolor. Es decir, es una pintura genuina. Se le ha criticado mucho si hay o no hay formación, si sus temas son demasiado reiterativos. Él dice, es una mujer que está viva, que se le dio la gana pintar y que en ese ejercicio de ser genuina es absolutamente extraordinaria. No está pretendiendo ser precisa, no está pretendiendo quedar bien con nadie, es un ejercicio de vida. Compañeros, ¿por qué es tan importante que sea un ejercicio vital? Repetimos, en un contexto de muerte, de incertidumbre. O'Gorman está apelando a la necesidad del arte como una posibilidad de sobrevivir a un mundo caótico en el contexto del capitalismo, y Frida también el arte como una capacidad increíble para sobreponerse a sus problemáticas físicas a través del arte. Entonces no estamos hablando de un comentario facilón donde O'Gorman está tratando de quedar bien. Esto es muy importante, sobre todo para que nos alejemos de críticas terribles que son constantes. Esta pieza, bueno, sin duda es una de nuestras imágenes favoritas. Es Juan abrazando a Frida. Me salté un poco la parte biográfica. Juan y Frida se conocieron en la Nacional Preparatoria. Ella era una de las pocas mujeres que había sido admitida para estudiar en la escuela, y O'Gorman no iba a la prepa. En realidad, O'Gorman estaba estudiando en una escuela particular que le exigía presentar sus exámenes en la Escuela Nacional Preparatoria. De ahí que la conoce. La forma en la que en su autobiografía él recuerda a Frida es como una mujer guapísima y sobre todo, bueno, no, ni siquiera dice guapa, dice bella y muy inteligente. Una mujer que lo impresiona muy fuerte por su actitud combativa en relación a la reforma de los planes de estudios que él también va a apoyar. Y también vale la pena mencionar que será en San Ildefonso donde
O'Gorman conocerá a Diego y donde Frida conocerá a Diego, ¿no? Entonces, esta historia está muy vinculada desde el principio. Y bueno, la foto verdaderamente es, me voy para acá. La foto es, bueno, de hecho es parte de la postal que les regalamos el día de hoy y que acá está nuestra autora, Julieta Sánchez, que forma parte de la fundación y que además hoy está de cumpleaños, entonces, sí. Entonces fue aquí un ejercicio extraordinario, que además Julieta es fan de O'Gorman y le tiene mucho cariño a Frida. Me voy a permitir, compañeros, si el tiempo lo permite, ¿sí? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? Voy a permitirme, compañeros, ya hablamos de lo que decía Juan sobre Diego, ya vimos lo que dice Juan sobre Frida, y ahorita vamos a regresar en la conversación a lo que dice la mismísima Frida en relación a Juan. Vale la pena mencionar, compañeros, que O'Gorman estuvo enamorado toda su vida de Frida y que le tocó que Juan, su más admirado maestro, pues fuera el esposo de ella. También le tocó construir la casa para los recién casados. O sea, fue una situación un poco compleja, fue un amor platónico muy intenso de parte de Juan y nunca se terminó. Él señala repetidas veces que la muerte de Frida fue para él muy difícil y ahora pensemos que entre Frida y Diego la diferencia de tiempo en que se fueron es muy pequeña. Y bueno, quienes fueron cercanos a él señalan que fue un golpe muy fuerte. O sea, estas historias tan entrelazadas, tan cerquita, se acabaron de una manera muy trágica. Entonces, ¿les cuento qué decía Frida de Juan o no? Bien, esta es una nota que extraigo de la autobiografía con análisis crítico de Antonio Luna Arroyo, que es así como una super joya. Y todo, compañeros, lo que yo hable, diga, viene documentado y sobre todo está a disposición de ustedes porque no hay autoridad en estos temas. Solo hay pasión y libros para documentarnos, ¿no? Bueno, entonces Frida dice, los primeros manantiales, chéquense, es como se la regresa. Los primeros manantiales inspiradores a los que Juan O'Gorman fue a saciar las apetencias de su arte plástica alumbraron en los sencillos e ingenuos murales, llamémoslo así, de las pulquerías. En efecto, en esas espontáneas manifestaciones de anónimos temperamentos e ignoradas manos, ofrecen en su expresión o dicción pictórica todo lo que el instinto, más que el estudio y la ciencia del color, puede dar de sí. Lo mexicano, en muchos de sus bellísimas actividades artísticas, propende, por razones que también sería prolijo elucidar, hacia estridencias de color, hacia armonías y acordes de violencia impetuosa, pero no obstante, lo violento de esas armonías y acordes reservan estas en sí un magnífico equilibrio, en lo que aparentemente se presenta como desentonado y desequilibrado. Es que tengo problemas aquí con la luz. Refiriéndose a lo exótico e intrincado de la pintura de O'Gorman, la notable artista Frida Kahlo ha dicho en gráfica frase que los cuadros del original pintor eran varios cuadros en un cuadro, pero esa multiplicidad de cuadros que realmente existe hállase tan prodigiosamente fundida y entremezclada que por sabio razonamiento forma una admirable unidad, de las que se desprende al propio tiempo una magnífica grandeza, valga el pleonasmo, porque es advertir que siendo en su mayoría los cuadros de Caballete de Juan O'Gorman, salvo rara excepción, de muy reducidas dimensiones, todas ellas dan una sensación clara de amplitud, magnificencia y riqueza de visión, cualidades que a nuestros juicios tienen su nacimiento en un absoluto dominio de la ciencia de las perspectivas arquitectónicas. No vamos a señalar ahora una nueva fase por la que en estos instantes atraviesa la inquietud temperamental de O'Gorman. Y vamos, aquí viene una parte para cerrar que me parece más, me voy a brincar, dice, pues en este matiz de coloraciones luminosas y vernáculas
¿Se ha deleitado O'Gorman al salir por los fueros de un procedimiento en el que, como indicamos, acaso se reservan casi todos los puntos básicos de la ultramoderna plástica? Creo que obviamente tendríamos que leerlo muy detenidamente para entenderlo. Señalé estas partes, compañeros, donde dicen una admirable unidad de esto múltiple que parece excesivo, pero que termina siendo equilibrado. Habla de un dominio de la ciencia que valdría la pena que el dominio de la ciencia en gran medida también lo conoce con Diego Rivera, sobre todo en el tema de la pintura mural. Y una cosa que se repite en relación de Frida a O'Gorman es la parte del temperamento y el instinto. Creo que ambos coinciden en que, aunque sus piezas pueden tener una apariencia específica, son la suma de un ejercicio vital. Ambos están buscando la vida a través de la pintura. Recordemos que O'Gorman abandona la arquitectura para dedicarse a la pintura, y este es un acto bastante interesante, ¿no? O sea, es decir, de las dos opciones me voy por esto. ¿Por qué? Porque me da vida. Y hay dos cosas muy importantes que vamos a analizar más adelante. Mejor no me adelanto, pero chequen eso, compañeros. Seguimos con la reiteración de que el arte equivale a la vida, de acuerdo a la belleza, a la dominación del instinto, pero lo que es bien importante es no negarnos al instinto. El instinto es importantísimo. Las piezas de O'Gorman, donde la arquitectura es fundamental, esto que hablaba de la ciencia de los espacios, que va a brevar de su papá, de Diego Rivera, y de Diego Rivera también incluso de Velasco, que es un extraordinario pintor en esa materia. Las piezas de las que hablaba Frida, de los nuevos espacios en los que se está moviendo, que Ida Rodríguez llamaba fantásticos, a mí me gusta más llamarlos imaginarios, más que fantásticos. Y esta parte del cuadro dentro del cuadro y la armonía, pues nos habla efectivamente del autorretrato múltiple, que pongo a un costado, se me pasó ahí poner el dato, de las dos Fridas, que para especialistas como Justino Fernández consideraban que en materia de retratos serían dos de las piezas más importantes de la plástica mexicana por la originalidad y la complejidad de su composición y de su narrativa. Repito, un especialista totalmente, Justino, dice, estos dos son fundamentales en nuestra historia, y agrega también el caso de Montenegro, de retrato con esfera, que acá las compañeras del Museo de Arte Moderno conocen perfecto, porque son justo también de las partes que apuntala la colección permanente la colección del Museo de Arte Moderno, que forma parte de la exhibición permanente. Entonces, bueno, tenemos esas dos piezas que son muy similares, muy importantes en la historia del arte, y que me parecía que eran importantes para observar la relación plástica, además de amistosa, amorosa y demás, plástica con Juan. Y esta parte que les decía que es muy importante, compañeros, y que dice Juan, en la pintura de Frida Kahlo no hay más que salud. La salud de decirlo todo y de haberse sobrepuesto a todo. ¿Qué más se le puede pedir a un ser humano que el que nos entregue todo su ser, como lo hizo Frida Kahlo, una mujer incomparable, pintora de genio? Esta fotografía, además, es una manifestación en contra de los abusos en Guatemala de 1954, y se dice que es la última aparición pública de Frida Kahlo, ¿no? Entonces ahí tenemos a Juan, a Diego, y bueno, pues el desenlace de esta historia en lo que respecta a Frida lo conocemos, pero lo que es muy bello, compañeros, a mí no me gusta hablar del suicidio de O'Gorman, pero Juan sí señala que Frida es muy importante, porque pese a todo el dolor y que pese a todas las dificultades que enfrentó su cuerpo, no termina siendo vulgar u obscena al grado de rechazar la vida. Entonces, cuando Juan dice eso, no estamos hablando de cualquier persona, porque es una persona que sí decide ante la enfermedad terminar con su vida, ¿no? Entonces, hay esos paralelismos interesantes. Y
bueno, quizás para cerrar un poco la relación de O'Gorman con Rivera, decía Manrique, lo que aprendió O'Gorman de Rivera se complementaría con lo que ya traía entre pecho y espalda, una finura de dibujo casi de delicadeza flamenca, prerrenacentista, que había tomado de su padre, y un gusto por la fantasía y la ternura popular que recoge de la pintura de retablos y exvotos tanto de Antonio Ruiz el Corsito y de Frida Kahlo, además de una rampante fantasía que lo emparenta a veces tanto con el Bosco como con Archimboldo. Entonces ahí tendríamos una aproximación interesantísima como para ir cerrando la relación de Rivera, esta parte de la ternura y lo popular con Frida. Y bueno, en una investigación de hace más o menos unos 3 años, ustedes conocerán también de la colección del Museo de Arte Moderno, la Ciudad de México de 1949, que efectivamente encontré, es absolutamente parecida a Vista y Planos de Toledo de parte del Greco. Es Juan O'Gorman, lo mismo que Diego Rivera, que es con lo que iniciamos esta conversación, un mexicano que ama profundamente a nuestro país, pero que tiene una relación inteligentísima, no sé si esa palabra exista, muy inteligente, con el pensamiento occidental. Entonces, en conclusión, compañeros, porque esto ya es la última, en conclusión, perdón, me fui. ¿Alguien me podría ayudar, por favor? Sí, ahí estoy. Y le pongo así como arriba, ¿va? Le pico aquí. Perdónenme por haber movido acá. No, espérame, me voy para acá. Entonces tendríamos, compañeros, estos mexicanos que llamaríamos universales, porque son tan locales que se convierten en una pieza fundamental para entender lo universal. Regresando a la pregunta si el espacio es o no es de Diego Rivera o de Juan O'Gorman, pensaría que es un acto amoroso de 3 amigos que se quisieron hasta el final de sus días. Y ya después sabremos bien qué pasó, pero por el momento podemos quedarnos con eso. ¿Lo cambio al siguiente? Sí, perfecto. Es con el de... Ahí estamos. Adriana, muchísimas gracias por esta hermosa charla que tuvimos en esta lluviosa noche. Ya estamos por cerrar el museo, entonces solamente vamos a dar espacio para un par de preguntitas, entonces para que también podamos ser un poco breves en nuestras intervenciones. ¿Quién quiere participar? Ay, ya, levantaron al chico y luego tú, Adri. Buenas noches. Mi pregunta es en torno a cómo resuena estas conversaciones de hace un siglo, que estaban gestionando hace un siglo, en esta simbiosis de estos artistas que compartían una visión a partir de la modernidad, ¿no? Con la ancestralidad, que en realidad no era como un arraigo al pasado, sino era un avanzar tomando en cuenta lo ancestral y la identidad. ¿Cómo resuena eso en nuestro presente, ¿no? O sea, me llamó la atención lo que decías sobre lo del ecocidio de O'Gorman, pero en temas de identidad, en donde cada vez nos globalizamos más y nos hegemonizamos más, porque es importante como regresar a estas identidades y a estas conexiones como simbióticas como la de Frida y O'Gorman, que nacieron y crecieron aquí en el barrio de Coyoacán, súper cerca, y que murieron y nacieron un día el mismo día o después del otro, y que pues estos seres se conocieron para crear este grupo de artistas universales. ¿Cómo resuena la importancia de su legado hoy en día?
Bien, pues en tu pregunta está casi que la respuesta. Yo diría que es fundamental. Es fundamental, justo como lo señalas, para evitar la amnesia. Podríamos incluso hacer una mención muy ilustrativa que lo que acabo de contarles está escrito con roca, ¿no? La roca no se va a desgastar, no se va a olvidar. Y también me gusta mucho hablar de O'Gorman en materia de arquitectura cuando pensamos en la Casa Cueva, en la Casa Nancarrow y en la Biblioteca Central, que es como la piedra en el zapato de la modernidad, ¿no? O sea, siempre el proceso de modernidad nos empuja a avanzar, pero en la medida en que la roca resista, en la medida en que no perdamos de vista de dónde venimos, es que podríamos resistir. Tanto Diego Rivera como Juan O'Gorman son dos renacentistas. No podría hablar tan a fondo en el caso de Frida, pero sí tengo la certeza en el caso de los dos por su formación, por sus conocimientos profundos en pintura y en otras temáticas. Incluso Diego Rivera, bueno, pues es toda una revolución en materia de cómo entiende el espacio, cómo se posiciona frente a la modernidad. Y en los tiempos de muerte del capitalismo exacerbado en el que vivimos, reiterando, el arte es fundamental para no deshumanizarnos. La memoria es vital. Por eso esta reunión que tenemos el día de hoy, además de que podemos saber más acerca del tema, nos hace sentirnos, no sé si les pasa, pero orgullosos de ser mexicanos, como con ese énfasis de seguir reiterando que nuestra identidad, pese a todas las oleadas de desprecio que se nos han querido imponer, tenemos los elementos para contraponernos frente a eso y que la vida siempre, ojalá, gane en contra de la muerte. Tengo una pregunta. La única obra de O'Gorman en la que yo encuentro como específicamente una referencia a Frida es claro. el mural que está en el aeropuerto, que se lo dedica a Frida, Sí. ¿no? ¿Hay otra obra en la que haya puesto específicamente a Frida o la haya pintado? Sí, justo ahora que lo mencionas, olvidé comentar que el aeropuerto, que también fue un escándalo, se lo dedicó a Frida, y recordar otra en particular, no, pero pues sí tendríamos este espacio en el que colaboró la propia Casa de Altavista, pero sí explícito a nivel plástica, no recuerdo ahorita, pero sí, tienes toda la razón, se me olvidó comentar que el aeropuerto de la ciudad dedica esa pieza a Frida, que además fue su primer mural público. Bueno, pues queremos agradecerles una vez más por haber estado con nosotros celebrando el aniversario del museo, nuestros primeros 67 años como museo. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por cerrar con broche de oro estas celebraciones del mes de Frida. Les agradecemos mucho y bueno, también los invitamos a seguir participando en nuestras actividades de agosto. Los invitamos a inscribirse a nuestro curso de arte verano. Esta ocasión tenemos clases de acuarela que están muy, muy bonitas, entonces también los invitamos a seguir siendo comunidad y bueno, muchas gracias y buenas noches.